por qué la Florida es un mercado único, qué está pasando en Central Florida, ciudades emergentes, qué está pasando en Ocala. Bienvenidos a nuestro primer capítulo, Conversaciones Inmobiliarias, donde iremos poco a poco abarcando esos temas y curiosidades inmobiliarias. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que pasa en la Florida y sobre todo en el centro de la Florida. ¿Por qué la Florida se mantiene como un mercado único en el país? En la Florida hay muchos escenarios y también hay muchos rangos de precio. Algo principal que nos pone como un estado favorito es que tenemos un solo impuesto, no doble como en la mayoría del resto del país. Además de eso, asequibilidad de vivienda. La Florida siempre fue el lugar favorito para aquellas personas que se iban a retirar. Y también para todos aquellos que estaban en otros estados y que tenían el privilegio de tener su casa vacacional en la Florida. Pero ¿qué pasó? Después llegó la pandemia y eso nos trajo un cambio de mentalidad a todos. Porque en primer lugar, después de ahí, todos queremos tener calidad de vida. Calidad de vida con climas más amigables y más convenientes para nuestras familias y para nosotros. Queremos también tener más contacto con la naturaleza. También queremos tener la oportunidad de ser dueños de casa. ¿Y dónde más que en el estado del sol? Entonces ese fue el boom que vivimos aquí en la Florida después de la pandemia. Por otro lado, tenemos la oportunidad de tener amplios espacios y que la Florida también está viviendo un cambio de, digamos, en muchas ciudades, un cambio de desarrollo de infraestructura como lo que está pasando en Miami, que es algo súper grande, que ni siquiera yo creo que lo alcanzamos a dimensionar, cómo llegó el lujo y el ultra lujo a Miami y cómo está en proceso de vivir todo este cambio. Y esto nos ha traído a nosotros muchísimas personas que se han querido relocalizar ahora en la Florida. A eso le agregamos que también en la pandemia muchísimos tuvieron la posibilidad de tener trabajos remotos. Y una vez ya pudieron irse y desplazarse, inclusive primero lo hicieron por poco tiempo, ni siquiera era porque se relocalizaban del todo en estas ciudades, sino que lo hacían por tiempos, pero una vez probaron eso, pues ya quisieron de verdad relocalizarse. Y de así se fue el voz a voz y muchísima más gente está buscando y sigue buscando relocalizarse. Tanto así que nosotros aquí en la Florida recibimos a más o menos 1,000 personas diariamente que vienen de otros estados. Por otro lado, tenemos algo que también cambió y que es, tenemos una gran cantidad de inversores extranjeros que también invierten en la Florida. Por eso decimos que tenemos un mercado único, porque tenemos compradores de afuera, muchos locales, internacionales, y si a eso le aumentamos algo que no siempre pensamos. Antes, todos veníamos a trabajar a los Estados Unidos y vivíamos acá, pero siempre teníamos la mentalidad de que íbamos a o mandar el dinero a nuestros países o comprar las propiedades en nuestros países porque teníamos la idea de que nos íbamos a regresar allá. Ese chip también cambió y eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasaba, las propiedades en nuestros países nunca eran habitadas por las personas que realmente las compraron, número uno. Número dos, porque las personas se dieron cuenta que era muy importante tener parte de su
patrimonio e invertir aquí, en el país donde reside. ¿Por qué? Pues porque estás dolarizando tu patrimonio y el día que verdaderamente te quieras regresar a tu país, tu dinero todavía está valorizado en dólares. Y a medida que lo dejaste invertido, tu dinero va creciendo. Entonces, el día que decidas vender porque te vas o simplemente la decisión que tomes, ese dinero va a estar más valorizado y obviamente va a crecer, creció con el tiempo. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque si decides rentar esa propiedad, vas a tener otro retiro en tu país. Entonces son cosas positivas porque nos ha ido cambiando la mentalidad de una manera más inteligente. Eso no dice que vamos a no invertir en nuestros países, pero ya sabemos que principalmente lo vamos a hacer aquí. Porque si los inversionistas extranjeros están invirtiendo aquí, ¿cómo nosotros que vivimos acá y trabajamos acá no lo vamos a hacer? Entonces, por ese lado, la mentalidad de los inversionistas, tenemos a los compradores locales de la Florida, tenemos a los compradores de otros estados. Entonces eso nos hace que tengamos un mercado único, un mercado deseado. Eso es lo que no permite que los precios dejen de crecer en la Florida o que haya mucho inventario en la Florida, porque realmente tenemos muy buen flujo de compradores. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario en Central Florida? Bueno, en Central Florida tenemos un gran crecimiento y tenemos un boom, porque estamos viendo cómo ciudades pequeñas están ofreciendo oportunidad de asequibilidad de vivienda a los compradores. Y también estamos viendo cómo estas ciudades poco a poco se están formando y están ofreciendo digamos, ambientes muy sanos para nuestros compradores. Y son ciudades que están cercanas a otras ciudades principales que estamos aquí en Central Florida. Principalmente, ¿qué ofrecen? Ofrecen, lo primero que todo, asequibilidad de vivienda. Viene acompañado con mayor espacio en la casa, que tenemos en muchas de estas ciudades oportunidad de que no tengan HOA o CDD, impuestos que son mucho más cómodos para nuestros compradores. También tenemos seguros de casa que son muy convenientes. Adicional a eso, tenemos escenarios lindos, contacto con la naturaleza y otra cosa que es principal, por la cual tenemos relocalizados fuera del estado, pero relocalizados del sur de la Florida y de la costa oeste de la Florida, y es principalmente por nuestra ubicación geográfica. Geográficamente estamos, digamos, situados en un punto donde estamos un poco más resguardados ante los eventos climáticos que ustedes saben que se sufren, digámoslo así, cada año en la Florida. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto? Se ve reflejado en lo que pagamos nosotros por nuestro seguro de casa y en nuestros impuestos. Entonces, esto le permite al comprador sentirse un poco más seguro. Y ahora eso es tan importante que ahorita tenemos muchísimos compradores, como lo dije antes, de Miami y de la costa oeste de la Florida. Además, que muchísimas personas están en Miami, con el precio en el que venden su propiedad, se compran 2 y muchos hasta 3 en muchas de estas ciudades. Entonces sí existe una gran oportunidad. Y con todo el cambio de mentalidad que vivimos después de la pandemia, esto es una gran oportunidad para nosotros en el centro de la Florida. ¿Cuáles se proyectan como las ciudades emergentes de la Florida? ¿Y por qué? Ciudades emergentes en el centro de la Florida. Vamos a hablar de la Oficina de Censo. Ellos realizaron un estudio y en la Florida tenemos 5 de las 6 principales ciudades con mayor crecimiento demográfico del país. Principalmente con un crecimiento demográfico del 5% tenemos a Wildwood y The Village, que es el lugar favorito y digamos
sí, el lugar favorito de todas las personas que vienen a retirarse. Y ellos tienen toda una ciudad que les ofrece de todo. Segundo, tenemos lo que es Lakeland y Winter Haven con un crecimiento poblacional del 4%. Tercero, tenemos a Ocala y Port St. Lucie con un crecimiento del 3%. ¿Por qué son ciudades emergentes? Si tenemos mayor crecimiento poblacional, porque la gente se está relocalizando mayormente en estas ciudades debido a la oportunidad de precio de vivienda, debido a la oportunidad de bajo costo de vida. Tenemos mayor crecimiento y reubicación de personas en estas ciudades que vienen del sur, de la costa oeste y de otros estados. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, la construcción en estas ciudades está imparable, cosa que es muy, muy buena. Cuando hay una mayor población, va a haber una mayor necesidad de cosas. ¿A qué me refiero? Que a mayor cantidad de personas va a haber mayor necesidad en la ciudad de daycares, de restaurantes, de panaderías, de construcción, de infinidad de cosas que todos vamos a necesitar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una economía que está emergente y una economía que ofrece gran oportunidad a todas esas personas que tienen la visión de que van a tener oportunidad de pagar menor renta y van a poder montar sus negocios. Son ciudades que van a ser emergentes y un dato súper importante y adicional es que estas ciudades pequeñas son ciudades que son cuidadas por ciudadanos que llevan años y años viviendo en estas ciudades y digamos que cuidan de que no sean que haya mayor seguridad, de que los hospitales, todo esto. Y esto también ofrece mayor seguridad a las personas porque los ciudadanos que viven ahí por tanto y tanto tiempo, lo que mayormente quieren es que estas ciudades, si van a cambiar, sean para un bien. El principal diferenciador entre una ciudad y otra, bueno, yo no te voy a responder esa pregunta porque cada comprador viene con una necesidad diferente y el valor se lo vamos a dar nosotros según nuestra necesidad, nuestra búsqueda y nuestra capacidad y a qué estamos dispuestos a cambiar o a buscar o a elegir como ciudad a la cual nos vayamos a mudar. Cada ciudad ofrece escenarios distintos, costos de vida distintos, entretenimiento diferente. Entonces eso es la reunión de mucha información lo que va a hacer que tú tomes la decisión hacia cuál ciudad te vas a mudar. Vamos a hablar de Ocala y de Marion Oaks. Ocala tiene un crecimiento impresionante en este momento. Es una de las ciudades que verdaderamente ha notado el cambio. Ocala es la ciudad ecuestre del país. Tiene unos campos hermosísimos y ofrece un mercado amplio para todo lo que es asequible. Está en expansión y en crecimiento, tanto así que te voy a dar un dato. Para mayo del 2024, Ocala, vamos a ver, lo voy a buscar porque lo tengo acá. Ocala tuvo un precio promedio que estuvo en los 349,000. ¿Quieres saber cuánto fue el precio promedio en Ocala el año pasado? Para la misma fecha, 264,000. Así, ustedes se dan cuenta del crecimiento inmobiliario que ha habido allá y de la oportunidad que ofrece tanto a inversionistas como a compradores y la oportunidad de vida que ofrece a todas aquellas personas que se quieren relocalizar y que quieren hacer una vida en Ocala. Por otro lado, en Ocala hay diferentes subdivisiones que están en muchísimo crecimiento, como lo es la subdivisión de Marion Oaks, que digamos que es donde todo está pasando en lo que es construcción
nueva. Y hay cantidad de oportunidades de todos los precios. Entonces queda a unos 20 minutos de lo que es el downtown de Ocala y digamos que tiene una cercanía de unos 10, 15 minutos a todo lo que es el comercio. Pero en Marion Oaks, nosotros grabamos mucho Marion Oaks porque hay casas nuevas, son muy bonitas y los costos que van acompañados a lo que es el mortgage o al costo de pagar tu hipoteca son unos costos relativamente bajos. Pero Ocala es una ciudad que debes estudiar antes y obviamente nosotros estamos aquí para poderte dar ese estudio y que tú puedas tomar la mejor decisión dependiendo de tu necesidad y de lo que vayas buscando. Obviamente si una persona viene de Manhattan, tenemos que entrar en una conversación y esa conversación nos tiene que decir esa persona qué quiere. Por ejemplo, muchísimas personas que vienen de Manhattan y de Brooklyn, ya sabemos de Nueva York, pero esas personas están ubicadas aquí en Winter Garden. Les encanta Winter Garden. Winter Garden es donde se ofrece aquí en Orlando la mayor relocalización de neoyorquinos que vienen de Manhattan y que vienen de Brooklyn. Ahora, si son personas que vienen de Pensilvania, de Buffalo, inclusive de Queens, de Long Island, que ya están acostumbrados a una vida mucho más campestre, nosotros los llevamos a lo que es Ocala, los podemos llevar a otras áreas, no solamente Ocala, porque por ejemplo, saliéndonos un poco de lo que es, estábamos hablando solamente de Ocala, pero por ejemplo tenemos a Winter Haven, tenemos a Haines City que están ofreciendo oportunidades súper lindas también y tenemos muchísimas otras zonas que me podría extender muchísimo, donde podría darles datos de qué tipo de oportunidades y qué cercanías con otras ciudades están ofreciendo. Pero evidentemente Ocala es un mercado emergente, un mercado que ofrece oportunidad de vivienda, bajo costo de vida, escenarios muy lindos y sobre todo ofrece una oportunidad para todo aquel que tiene mentalidad de inversionista y tiene visión y sabe que esta ciudad está en necesidad de negocios. Y si las personas quieren optar por montar un negocio y no pagar tanto dinero en rentas y ser pioneros y creer en que se puede hacer, es una ciudad que es muy linda y está ofreciendo oportunidades muy, muy lindas. Otro puntito para tomar en cuenta es que, por ejemplo, Miami está bajo un cambio inimaginable todavía. Sabemos que llegó el lujo y el ultra lujo y que la ciudad se encuentra ante un desarrollo de infraestructura, mejor dicho, impresionante. Todo eso trajo muchísimos cambios. Tanto así que el precio promedio hoy en Miami es de $650,000. En Orlando tenemos un precio promedio de $410,000. En Ocala tenemos un precio promedio de $342,000. Por eso hablamos de que no es la ciudad que mayor valor te ofrece, sino cuál es la ciudad que te da la oportunidad a ti de vivir y que reúna todas esas cosas importantes para tú tomar una decisión. A mí me encantaría ser dueña en Miami, también en Orlando y por qué no tener una hacienda en Ocala. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en lo que fue este primer capítulo, este primer episodio de Conversaciones Inmobiliarias con Adriana Pereiro, donde tocamos el tema de por qué la Florida es un mercado único, qué está pasando en Central Florida, ciudades emergentes, qué está pasando en Ocala. Poco a poco me encantaría tener la oportunidad de ir tocando un poco más a fondo sobre estas ciudades. Bueno, mi gente linda, que tengan un súper feliz día. Gracias por acompañarme a el primer episodio. Y ya saben que si tienen alguna necesidad real estate, por favor, no duden en contactarme o mejor aún, si ustedes tienen un tema que quieran que toquemos, pues ustedes nos pueden escribir, nos pueden llamar, que con muchísimo, muchísimo gusto lo vamos a hacer. Que tengan un feliz día.